Hay una pregunta que todos los fans de One Piece nos hemos hecho desde el primer capítulo en el que Luffy salió al mar, y es ¿quién será el próximo Nakama? Daba igual que se acabara de unir a alguien o que hubieran pasado 400 capítulos desde el último Nakama, en el caso de Brook, o incluso ahora que se ha unido Jinbe. Seguimos haciéndonos una y otra vez la misma pregunta, y a cada nueva isla que visitan los Mugiwara, seguimos buscando y analizando todos los nuevos personajes para ver quién de ellos podría unirse a la aventura y acompañar a Luffy hasta Raftel. Pero ¿os habéis parado a pensar en que debe haber algún momento en la historia en el que esa pregunta se termine? ¿Algún momento en el que Luffy complete su tripulación y ya no haya nuevo Nakama? En mi opinión, Oda nos ha dejado muchas pistas para saber que ese momento está muy cerca de llegar. Y además nos ha dejado pistas también para saber quién o quiénes formarán parte de la tripulación definitiva del sombrero de paja. Así que en este tercer vídeo de la historia oculta de One Piece voy a intentar poner fin a este debate que lleva 20 años en la comunidad. Voy a intentar hacer la teoría definitiva del próximo Nakama. Y os voy a contar quiénes van a ser, en mi opinión, las personas que van a llevar a Luffy a la isla perdida de Raftel. Hay algo en lo que todos estaremos de acuerdo, y es que no puede unirse alguien a la banda justo antes de llegar a Raftel, porque no habría vivido ninguna aventura con el resto de la tripulación y no le sentiríamos como parte de la banda. Pero entonces, ¿dónde ponemos el límite? ¿A partir de qué punto ya es demasiado tarde como para que alguien más se una a la tripulación? Si lo decidimos nosotros podría ser muy subjetivo y cada uno diría un momento distinto. Pero no hace falta que lo decidamos nosotros porque lo podemos averiguar a partir de las entrevistas de Oda. En 2012, Oda reveló cuál era su plan original para la serie, y dijo que en un principio Luffy iba a reclutar su tripulación en un año y medio, más adelante vivirían todos juntos una aventura de 3 años, y después habría un arco final de 1 año, con lo que duraría unos 5 años en total. Pero hay dos cosas que no se han cumplido de ese plan original. La primera, por supuesto, es que llevamos 20 años y el manga aún no ha terminado. Pero la segunda, la que nos interesa en este vídeo, es que la tripulación se ha ido uniendo a Luffy a medida que ha vivido esa gran aventura y no antes de vivirla. ¿Por qué? En 2017, en un comentario en el log número 23, tenéis todos los links en la descripción, Oda reveló cuál es la razón por la que la historia se ha extendido tanto. Originalmente, esa gran aventura de 3 años iba a ser la lucha contra los Yonko, pero entonces un día se le ocurrió la idea de crear a los Shichibukai. Eso ha hecho que tengan que crear un arco casi para cada uno de ellos y la historia se haya alargado muchísimo. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? En mi opinión, Oda creó a esos 7 personajes para enriquecer la parte de la aventura en la que Luffy reunía a su tripulación. Pero la segunda parte, la gran aventura de la lucha contra los Yonko, no ha cambiado. Y la idea original de Oda de cuándo la tripulación tiene que estar completa sigue siendo la misma a lo largo de estos 20 años. Mi teoría es que desde un principio Oda quiere que la banda esté completa antes de derrotar a los 4 emperadores. Al fin y al cabo, ese es el momento clave de la historia, es el esqueleto del manga, y es lo que Luffy necesita hacer para poder llegar a Raftel. Y por eso, en mi opinión, en ese momento, en el momento en el que Luffy derrote a uno de los Yonko, la banda va a estar completa. Pero claro, nosotros sabemos eso porque hemos estado analizando las entrevistas de Oda. Pero él, como autor, tiene que hacer algo en la historia para que todos los lectores interpreten que la banda está completa, para terminar con esa eterna pregunta del próximo Nakama, y que nosotros no sintamos que sigue faltando alguien, sino que veamos que Luffy no necesita nada más para poder llegar a Raftel. Y por eso lleva 6 años separando a la banda, lleva desde el capítulo 701 sin juntar a todos los Mugiwara, porque quiere crear una escena inolvidable en el arco de Wano que todos recordaremos, en la que por fin veremos reunida la tripulación, pero no solo reunida, sino completa. Después de haber vivido la mayor crisis que han pasado nunca, como os dije en la teoría anterior, y de haberla superado todos juntos, incluidos los nuevos Nakamas,
para que así estén todos al mismo nivel y en igualdad de condiciones y estén todos unidos, veremos esa imagen con todas las personas que van a formar la tripulación del Rey de los Piratas. Y para crear ese momento inolvidable y que sepamos que no se va a unir nadie más, Oda ha dejado otra pista a lo largo de la historia oculta de One Piece. Mientras que casi todas las tripulaciones piratas son conocidas como los piratas de las bestias, los piratas del pelirrojo, los piratas de Big Mom, la tripulación de Luffy es conocida como la banda del sombrero de paja. Esto a simple vista puede parecer una tontería y no tener ninguna importancia, pero en el suplemento que salió por el 15 aniversario de One Piece en la Shonen Jump, Dive to Grand World, explicaron la razón detrás de esto. Las tripulaciones más pequeñas son llamadas Banda D, mientras que las más importantes son llamadas los Piratas D. Pero esta importancia no va en función del tamaño, porque cuando apareció Barba Negra en Marineford, su tripulación era llamada Piratas de Barba Negra, a pesar de que estaba formada solamente por 10 personas. Y tampoco va en función de fuerza, porque la tripulación de Capone Beach también es llamada Piratas Fire Tank, a diferencia de la de Luffy. Entonces, ¿a qué está esperando Oda para llamarles los piratas del sombrero de paja? Debe haber algún punto en la historia importantísimo en el que Oda nos muestre esa evolución de la tripulación y cómo han pasado de ser un simple chico en una barca a una gran tripulación pirata. El momento en el que por fin y por primera vez en la historia serán llamados los piratas del sombrero de paja. ¿Y cuándo será? Hasta hace un momento estábamos hablando de una escena inolvidable en este arco de Wano, en la que veremos por fin a la tripulación completa del Rey de los Piratas. En mi opinión, esa escena, y la escena en la que serán llamados por primera vez los piratas del sombrero de paja, es exactamente la misma. La escena que Oda lleva pensando desde que empezó a escribir esta historia, y que ocurrirá cuando derroten al primero de los 4 emperadores. Veremos a todos los Mugiwara uno por uno, todos igual de importantes, y pondrá un cartel que dirá, los piratas del sombrero de paja. Ya tenemos la escena, y sabemos que todos los nuevos Nakamas que se vayan a unir a la banda lo tienen que hacer en este arco de Wano. Así que la siguiente pregunta que debemos responder es quiénes serán las personas que formen esa tripulación. Y para ello lo primero que debemos averiguar es cuántos serán. Ahora mismo la banda está formada por 10 personas. El último en unirse ha sido Jinbe, que ya es un miembro oficial de la banda desde el momento en el que Luffy le dijo que él es su capitán. Y a pesar de que algunos piensan que Jinbe es el último Nakama y que ya no se va a unir nadie más, tenemos en una entrevista de Oda la prueba de que sí. En una declaración que hizo Oda para China Times en 2014, reveló que nuevos miembros de la banda del sombrero de paja irían apareciendo sucesivamente. Esto significa que no solamente una persona, sino como mínimo 2, se iban a unir a la banda desde ese momento. El primero de ellos ha sido Jinbe, pero sabemos que como mínimo queda una persona más. Hace tiempo hice una serie de vídeos en el canal en la que os dije que la banda estaría formada por 13 personas, porque se unirían 4 en cada uno de los mares. Pero ahora mismo ya no pienso eso. En primer lugar, porque es demasiado que se unan 3 personas solo en el arco de Wano, y en segundo lugar, porque hay muchas pistas para pensar que la banda estará formada por 11 personas. La primera se remonta al primer capítulo del manga, en el que Luffy, cuando salió al mar, dijo que necesitaba buscar compañeros y que unas 10 personas estaría bien. Es verdad que esto podría ser una estimación y no tener ninguna importancia, pero entonces llegamos a la segunda pista, y es que en una entrevista en julio de 2018, Oda dijo que efectivamente su idea inicial era que la banda estuviera formada por 11 personas. Y no solo eso, dice que siendo esa su idea inicial, ahora mismo con lo avanzada que está la historia todavía se han unido solo 9 personas. Es como si quisiera que no nos hiciéramos expectativas pensando que se van a unir 15 personas, y quisiera que nos centráramos en quién va a ser ese último Nakama. Y entonces, ¿por qué 11? ¿Por qué esa era la idea inicial de Oda y por qué podría seguir manteniéndola hasta el día de hoy? Pues bien, sabemos por varias entrevistas que le hicieron que en el momento en el que empezó a escribir One Piece a Oda le encantaba el fútbol. Jugaba en un equipo de fútbol y dijo además que intentó incorporar esa idea de equipo que le encantaba a su manga de One Piece. Es por eso que como los equipos de fútbol están formados por 11 personas, la tripulación de Luffy debería tener también 11 miembros. Y hay una razón en la propia historia para asegurarnos de que Oda no ha cambiado de opinión y de que efectivamente los Mugiwara serán 11.
Si de algo podemos estar prácticamente seguros es de que la tripulación de los Sombrero de Paja va a pelear contra los piratas de Barba Negra, y de que cada uno de ellos se va a enfrentar a uno de la otra tripulación, concretamente al que es su alter ego en versión villano. Por eso, gracias al número de piratas de la banda de Barba Negra, podemos averiguar cuántos piratas va a haber en la tripulación de Luffy. Y a pesar de que antes del time skip solamente había 10 miembros, en el Coliseo Corrida el presentador nos reveló que ahora mismo, además de Barba Negra, hay 10 capitanes titanes. Así que esta es la prueba definitiva de que Oda va a mantener esas palabras que dijo Luffy en el primer capítulo del manga, y su banda, al igual que un equipo de fútbol, va a estar formada por él como capitán y 10 nakamas más. Y entonces esto significa algo muy importante, y es que solo falta una persona por unirse a la tripulación, y por eso lo siguiente que tenemos que averiguar es quién será el último nakama. Antes de analizar a fondo quién yo creo que va a ser la 10ª persona, voy a descartar a varios candidatos muy populares para este puesto. En primer lugar, Vivi. Hay mucha gente diciendo que quizás Vivi puede volver a unirse a la tripulación cuando se reencuentre con ellos, pero en mi opinión esto es imposible. Ahora mismo su padre está en el Reverie y parece que está en las últimas y a punto de morir, y la heredera a ese trono de Arabasta es la propia Vivi. Con lo cual, yo pienso que el papel de Vivi está en esa decisión que tomó por la que no podía irse con sus nakamas, y es ser la reina de Arabasta, y ser una increíble reina, y aliarse con los Mugiwara en la guerra final si hace falta, pero no como parte de la tripulación. En segundo y tercer lugar, Momo y Tama. Mucha gente quiere que estos dos personajes se unan a la banda porque ocuparían ese puesto de aprendiz, igual que estaba ocupado en el barco de Roger con Shanks y Buggy. Pero yo pienso que ninguno de los dos se puede unir y la razón es que están demasiado ligados al país de Wano. Por un lado, Momo es el daimyo del clan Kozuki, y este clan que antes gobernaba sobre el país de Wano, ahora lleva 20 años desaparecido del país, y mientras ellos no estaban, sus habitantes han estado sufriendo la ira de Kaido y del Shogun. Es por eso que Shutenmaru les dice que la gente no se va a alegrar de que hayan vuelto, porque les guardan rencor por haber desaparecido. Entonces, como el sueño de Momo es conseguir ser el Shogun de Wano Kuni, y necesita ganarse la confianza de la gente, no puede coger y después de este arco volver a irse de la isla. Momo se va a tener que quedar en Wano, y va a tener que hacer que la gente vuelva a confiar en el clan Kozuki, igual que lo hicieron con su padre. Y por otro lado, con respecto a Tama, hay una frase de Luffy que para mí es una pista enorme de que Tama después de Wano se va a quedar en el país. Luffy le dijo que cuando se vaya del país, Wano será un lugar donde podrá comer lo que quiera. Y esto es la prueba de que Luffy no tiene pensado llevársela con ellos a vivir aventuras, sino que Tama se va a quedar en Wano y es la Rebeca de este arco, de forma que Luffy, cuando acabe el arco, conseguirá que Tama sea feliz y que el país de Wano esté en buenas condiciones. Momo y Tama tienen la misma edad y se parecen muchísimo. Lo único que cambia entre ellos es que Momo es alguien de la realeza y Tama es de la clase más baja posible. Y por eso yo pienso que la idea que tiene Oda en mente es hacer que Tama acabe casándose con Momo, de forma que se rompa el esquema tradicional japonés de la sociedad tan dividida en clases. Los dos son demasiado pequeños para unirse a la banda, y aunque suene bien lo de tener un aprendiz en la tripulación, igual que Roger, Shanks y Buggy eran bastante más mayores que ellos, y en realidad cuando llegáramos a una batalla importante, lo único que pasaría es que alguien tendría que estar protegiéndoles para que no les pase nada. Así que no, en mi opinión, ninguno de los dos puede unirse a la banda, y ambos están demasiado ligados al país de Wano y su futuro está precisamente ahí. Podría seguir descartando uno tras otro todos los personajes que alguien ha mencionado alguna vez que podrían unirse a la tripulación. Pero la realidad es que estos tres que he analizado son los únicos que realmente tienen una relación cercana y especial con los Sombrero de Paja. El resto de personajes como Caesar, Marco, Reiyu, Pudding, etcétera, etcétera, si lo analizáis con un poco de sentido común y dejáis de lado los favoritismos, veréis que en realidad no tienen ninguna opción de unirse a la banda y que no encajan en absoluto con la tripulación. De todas formas, si tenéis alguna duda sobre algún personaje en concreto, me podéis dejar un comentario aquí debajo y yo estaré encantado de responderos. Y por último, cualquier personaje nuevo. Ya os he dicho que esta iba a ser la teoría definitiva del próximo Nakama, y por eso no solamente voy a descartar a los personajes que ya conocemos, sino también a cualquiera que pueda aparecer. Como ya hemos dicho, en este arco de Wano se va a completar la tripulación de Luffy. Y por eso yo pienso que si Oda quisiera meter a un personaje nuevo en la tripulación, lo habría presentado ya.
Tened en cuenta que Oda tiene que crearle un vínculo con los Mugiwara y tiene que contarnos su historia, sus sueños, su pasado, etcétera, etcétera. Y si hubiera querido meter a alguien más en la banda, como por ejemplo un samurái, lo habría metido en el grupo de Kinemon para que fuera viviendo aventuras con los Mugiwara y así se fuera integrando en la tripulación. Pero el hecho es que la banda no necesita un samurái, porque Zoro, sea de Wano o no, ya cumple esa función y se parece totalmente a un samurái del país de Wano. Entonces, ¿quién va a ser la 10ª persona y el último Nakama? Hay un personaje que estoy seguro de que muchos de vosotros ya lo tendréis en mente, que está a años luz del resto de candidatos y que tiene todo lo necesario para unirse a la tripulación de Luffy. Y esa es Carrot. Carrot no solo es el personaje ideal para unirse a la banda, sino que además Luffy la necesita para ser el rey de los piratas. Y a continuación os voy a explicar por qué. Hace un tiempo, cuando hice los vídeos del próximo Nakama, os expliqué que hay una serie de cosas que todos los Mugiwara tienen en común, y que aparentemente los nuevos personajes que se unan a la banda también deberían cumplir. Las primeras son bastante sencillas. Todos tienen un diseño único con algún accesorio especial suyo que los haga diferenciarse del resto de personajes. Carrot es una Min conejo y además tiene los guantes electrificados que le dio Pedro, que son su accesorio especial. En segundo lugar, todos tienen un nombre corto y fácil de recordar, como mucho de 2-3 sílabas, y Carrot cumple también esta condición. En tercer lugar, todos tienen una personalidad única y unos gags cómicos que le dan más humor a la banda. En el caso de Carrot es más alocada e infantil que los demás, y además dibuja de forma extraña, muerde a la gente sin previo aviso y le encantan las zanahorias, así que este punto también lo cumple. En cuarto lugar, todos deben saber defenderse en combate, ser poderosos y además tener un estilo de lucha único. Sabemos que Carrot es muy fuerte porque el propio Pedro lo dijo y hemos visto sus habilidades en combate. Y hemos visto además que con su forma Sulong era capaz de destruir varios barcos de la flota de Big Mom y esquivar el ataque de uno de sus comandantes como era Daifuku. Y además tiene un estilo de pelea como es el Electro y la forma Sulong, que es totalmente único entre la tripulación. De hecho, es la única de todos los Minks que ha recibido nombres en sus ataques, lo cual puede significar que Oda le estaba dando más importancia y que estaba diferenciando de los demás su estilo de pelea. Pero estas condiciones las cumplen muchos más personajes de la serie. Las que realmente los diferencian de los demás y que hacen que se unan a la tripulación junto a Luffy son otras tres. Tener un pasado triste en el que hayan perdido a uno de sus seres queridos, tener un sueño que implique salir al mar para poder conseguirlo y tener una función en la tripulación. Mucha gente piensa que Carrot no se puede unir a la banda porque no tiene un sueño ni tiene un pasado triste. Y aunque es verdad que Carrot es un poco distinta al resto de Mugiwara en este sentido, sí que cumple ambas condiciones. Carrot es bastante más joven que el resto de Mugiwara, y por eso, en vez de tener un pasado triste que la haya marcado, ha tenido un presente triste. Ha vivido junto a los Mugiwara un momento trágico que la ha cambiado y la ha hecho madurar, y es la pérdida de su maestro, la muerte de Pedro. Pedro era alguien muy importante para Carrot porque fue quien la enseñó a pelear y quien la cuidó desde que era una niña, y por eso su muerte la afectó tanto y la hizo llorar varias veces. Y el hecho de que no solo haya tenido un momento triste que la ha marcado, sino que lo haya vivido con la banda, hace que se junte incluso más con la tripulación. Y su sueño y la razón por la que necesita salir al mar, aparte de porque quiere ver el mundo, porque ha estado siempre encerrada en Zunisha, y eso es otro punto muy a favor, es que necesita llevar a cabo la voluntad de Pedro. Las últimas palabras que le dijo Pedro antes de morir es que algún día descubriría la importancia de ese sacrificio, y que debía conseguir que los Mugiwara avanzaran porque ellos serían quienes llevarían al mundo a su amanecer. Más adelante, en otro vídeo de la historia oculta, hablaremos sobre lo que significa este amanecer del mundo. Pero lo que está claro es que Carrot tiene que heredar esa voluntad de su maestro, igual que han hecho muchos de los Mugiwara con los sueños de sus maestros, y cumplirla junto a los demás. Pedro se ha sacrificado por los Mugiwara, y lo mejor que puede hacer Carrot para honrar su muerte es precisamente seguir en la aventura con ellos y conseguir ese amanecer del mundo por el que Pedro se sacrificó. Quizás todavía no entiende ese sueño a la perfección, pero precisamente por eso, igual que con su pasado triste, lo va a ir entendiendo poco a poco y lo va a ir viviendo junto a los Mugiwara. Y yo soy el primero, que no sé si lo recordaréis, Carrot no me gustaba nada, estaba totalmente en contra de que se uniera a la tripulación.
porque al principio parecía que era simplemente una niña, pero Oda ha sabido darle un desarrollo al personaje y hacer que se vuelva adulta junto a la tripulación y que sea un personaje muchísimo más complejo de lo que era al principio. Además de por la muerte de Pedro, lo del amanecer y la forma Sulong, ha sabido integrarla en la banda casi sin que nos demos cuenta y hacer que sea ya una más de la tripulación. Tiene una relación especial con Chopper, al cual llamaba hermano mayor, ha tenido una conversación a solas con Sanji, y hasta Luffy se preocupa por ella como si fuera una más de la banda. Si es que hasta en el anime le dieron una escena a solas con Luffy, en la que le hablaba de todos los Mugiwara y le pedía incluso unirse a la tripulación, solo que Luffy la interrumpía y al final no pasaba nada. Carrot está ya casi dentro de la banda, y es perfecta porque, 1, es una mujer, que es algo que le hacía falta a la tripulación porque hay demasiados hombres en proporción, y 2, complementa a la perfección a Jinbe. Había mucha gente que se quejaba de que Jinbe no pega en la banda porque es demasiado serio y que es muy aburrido. Pues bien, para compensar eso, Oda ha creado a Carrot, un personaje que es todo lo contrario a Jinbe, y que tiene una ilusión y una infantilidad que compensan la madurez de Jinbe. Como veis, todo encaja, pero todavía nos falta un punto muy importante, y es la función de Carrot en la banda. Ya hemos visto que Carrot se uniría a los Mugiwara y que quiere ir con ellos, y ahora nos falta averiguar por qué Luffy necesita a Carrot en su tripulación. Cuando un Nakama se une a la banda, Oda siempre crea una sensación de necesidad, para que veamos que esa persona es imprescindible en la tripulación, que aporta algo nuevo, y que sin ella Luffy no podría llegar a ser el rey de los piratas. Al principio de la serie, esos puestos estaban muy claros, y era obvio, tanto para Luffy como para nosotros, que la banda necesitaba un cocinero, un carpintero, etcétera, etcétera. Y por eso, antes siquiera de conocer a la persona, era el propio Luffy quien decidía que tenían que llenar ese vacío, y que tenían que ocupar ese puesto en la banda. Pero a partir de Brook, esos puestos ya no son tan necesarios, y por eso, es el propio Nakama en cuestión el que tiene que demostrarnos tanto a nosotros como a los Mugiwara por qué es necesario en la tripulación. Esto lo vimos de forma muy clara en el caso de Jinbe. A pesar de que Franky ya llevaba el timón del barco y eso nos hacía dudar de si realmente era necesario un timonel, en el arco de Whole Cake nos demostró cómo un timonel era totalmente imprescindible, y gracias a él, el barco sería totalmente invencible. Y no solo nos demostró que la banda necesitaba un timonel, sino que él era el mejor timonel que la banda podía encontrar. Y es que, paralelamente al sueño de cada uno de los Mugiwara, cada uno de ellos tiene que cumplir otro objetivo al final de la serie. Cuando Luffy llegue a ser el rey de los piratas, debe ser también el mejor capitán del mundo, y a su vez, sus nakamas deben ser los mejores del mundo en su posición. Zoro el mejor espadachín, Sanji el mejor cocinero, Chopper el mejor médico. Podéis seguir contando y veréis cómo todos están mejorando en sus puestos y van a llegar a ser los mejores del mundo. Y por eso, Jinbe debería ser el mejor timonel y Carrot la mejor vigía del mundo. Así que, ¿qué es lo que va a hacer Carrot para demostrarnos que la banda necesita un vigía y que además ella será la mejor vigía del mundo? Desde el capítulo 304 del manga, Oda ya nos dejó una pista de que la banda necesitaba a un vigía. Cuando Robin estaba en lo alto del mástil vigilando y avisando a la banda de que había una nueva isla, Usopp y Luffy le dijeron que tenía que hacerlo con más emoción, que un vigía debería transmitir la emoción de llegar a una nueva isla y de vivir una nueva aventura. Y justamente eso es lo que representa a Carrot. Carrot está emocionada de ver el mar y de descubrir cada cosa nueva que se encuentra, y sería la persona que con más efusividad grite a todos que hay una isla delante. Pero además de eso, Oda nos la ha estado presentando sutilmente como la vigía desde la primera vez que apareció. Cuando la vimos por primera vez en Zou, estaba vigilando con unos prismáticos, y lo primero que hizo fue atacar a Zoro y dar un salto desde donde podía ver toda la isla de Zou. Es como si Oda nos estuviera queriendo transmitir que estaba quitándole ese puesto de la banda a Zoro porque ella era mejor que él, porque tiene las capacidades perfectas para ser una vigía. Cuando Carrot acompañó a los Mugiwara para ir a la isla de Whole Cake, el primero que ocupó el puesto del mástil de vigía fue Pedro. Pero poco más tarde fue la misma Carrot la que le dijo que quería sentirse útil y que quería quitarle ese puesto. A partir de ahí, Carrot se subió a lo alto del barco y estuvo ocupando el puesto de vigía durante todo el arco de Whole Cake, avisando a los Mugiwara de cada vez que había un peligro y transformándose en Sulong cuando era necesario. Pero ¿por qué es la mejor vigía que Luffy podría encontrar?
En primer lugar, por su capacidad de salto, que hace que pueda subir y bajar instantáneamente del mástil y que desde el propio mástil pueda dar otro salto para visualizar todo el mar desde arriba, igual que hizo en Zou. En segundo lugar, tiene unos reflejos y una percepción excepcionales. Nos lo ha demostrado tanto cuando atacó a Zoro en Zou como cuando salvó a Nami del ataque de Randolph en la isla de Whole Cake. Probablemente tenga que ver con el hecho de ser un Ming, pero lo que está claro es que tiene mucho más reflejos que los demás y eso que todavía no ha despertado Haki de observación, que puede que lo despierte. En tercer lugar, Carrot tiene una condición especial que hace que no sea un Ming cualquiera, y es que era una ave de los gobernantes. Por si no recordáis bien qué era esto, había ciertos Mings que tenían un permiso especial para poder estar despiertos tanto de día con Inuarashi como de noche con Nekomamushi. Esto hace que tanto Ming como Wanda tuvieran un horario de sueño un tanto extraño, que hace que estén acostumbradas a dormir muy poco y a dormir a cualquier hora. Esto es perfecto para un vigía porque puede quedarse vigilando mientras el resto de la banda están todos durmiendo. Y si ocurre algo o ve algo extraño, puede bajar de un solo salto y avisarles a todos de un mordisco, complementando este gag cómico que tiene Carrot. Además, el hecho de que sepa dibujar bien es perfecto para enseñarle a la banda los dibujos de cosas que ha visto a lo lejos. Sí, incluso sus gags cómicos están pensados para ocupar su puesto en la tripulación. Hasta ese punto Oda es un maestro. Y por último, tampoco es casualidad el hecho de que sea una Ming conejo. Los conejos tienen una facultad especial que ayudaría a Carrot muchísimo para este puesto de vigía, y es la visión nocturna. Los conejos pueden ver por la noche, y esto haría que Carrot pueda vigilar a cualquier hora del día. Pero además de eso, en mi opinión, le va a dar el momentazo en Wano, en el que igual que Jinbe hizo en Whole Cake, nos va a demostrar cómo es totalmente necesaria para la tripulación. Sabemos que la guerra de Wano va a ser en la noche del Festival de Fuego. Y no solo eso, sino que los Mugiwara van a tener que ir en barco hasta la isla Onigashima donde se encuentra Kaido. Pero es muy posible que Kaido se huela de alguna forma u otra el plan de los Mugiwara y del clan Kozuki, para que así al final acabe siendo una guerra en vez de simplemente un plan de infiltración. Y ahí es donde entrará en juego Carrot. En mi opinión, va a haber un momento de ese acercamiento en barcos hacia la isla de Kaido, en el que Carrot, como vigía de los Mugiwara, se va a dar cuenta de algo importantísimo. Ya sea que les están esperando para atacar, o que están viniendo hacia ellos, o que les han lanzado algo, pero yo pienso que Carrot va a ser vital en ese momento y nos va a demostrar cómo los Mugiwara necesitan un vigía y la necesitan a ella. Nada más que decir. Habéis visto cómo Carrot lo tiene todo para unirse a la tripulación y cómo Oda lleva desde el arco de Zou preparando minuciosamente su unión a la banda. Por eso, mi teoría es que esta Ming Conejo, que lleva poco tiempo con nosotros, pero que ya nos ha dado algunos momentos cómicos y otros épicos, va a ser la 10ª persona y la última Nakama. Estos son los piratas del sombrero de paja, las 11 personas que llegarán a la isla perdida de Raftel, que encontrarán el tesoro del One Piece y que algún día cambiarán el mundo. Nada más, esto ha sido todo. Aquí se termina el tercer vídeo de la historia oculta de One Piece, en el que por fin la tripulación de Luffy está completa. Esta es la primera parte del camino hacia Raftel, y a partir de ahora hay que continuar con esta aventura para vivir la guerra por el trono. Luffy necesita derrotar a los 4 emperadores para poder llegar a Raftel, y por eso en los próximos vídeos me centraré en los hechos que van a pasar en este arco de Wano y en los próximos arcos, los más importantes, que yo pienso que van a ser muchos, y os contaré todas mis teorías sobre esto. Así que nada más, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Siento no haber añadido a la banda a 30 personajes nuevos, pero quería ser realista, y esta es la tripulación que yo creo que va a llevar a Luffy a Raftel. Nada más, espero que os haya gustado, dejad un like si ha sido así, comentadlo y compartid con vuestros amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.